está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo lo que quiero. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito. Ante un vuelo ser el héroe de tu cuento favorito. Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara. Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y monto en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía. Para que tú sepas porque esta vida es la más bonita. Tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, tú un poquito mía, un poquito. ¡Imbécil! ¡Vayan! ¡Imbécil! No, pero también le estás diciendo imbécil. A ver si con esto te sientes tan gallito. Muy valiente, ¿verdad? Trayendo un arma muy valiente, ¿no? Te equivocas, imbécil. Yo soy el rey del barrio. El que se mete con mi gatita, se mete conmigo. Quiero la verdad. Elvis no es quien yo creía, papá. Hoy, antes de la boda, vi un video de su despedida de soltero. Y nada justifica lo que está grabado ahí. No sé qué viste. Pero primero debiste hablar con él. ¿Qué me va a decir? Ese no era el hombre de mi vida. El que debe ser un caballero, alguien íntegro, honesto, fiel. ¿No será que hiciste a un lado la boda porque ya encontraste a ese hombre que describes? ¿Es en serio? Tú me conoces, ¿verdad? ¿Sí o no? Sabes que si así fuera no habría llegado tan lejos. Lo digo por el hombre con quien dicen que te fuiste de la boda. Ay, Dios mío. Supongo que es el mismo que te trajo. Antonio apareció por casualidad. Fue un accidente, me crucé con él, solo me ayudó a escapar. De verdad, perdónenme los dos, pero todo pasó tan rápido que ni yo sabía que iba a reaccionar así. No, mira. Soy yo quien quiere pedirte una disculpa, mija, porque Gregoria en un momento me hizo dudar de ti. Lo sé. No olvides que sigo siendo la hija que tú educaste. No puedo unir mi vida a un hombre que es capaz de faltarme respeto de esa manera. Lo sé, mijita. Créeme que te apoyo y te prometo que haremos respetar tu decisión. Si antes te admiraba, hermanita, ahora te admiro muchísimo más. Los perros están ladrando, seguramente es Elvis. Voy a ir a ver. No. Este asunto es mío. Lo tengo que arreglar yo. Quédense aquí, por favor. Julieta. Psst. Julieta. Antonio, ¿qué pasó? ¿Qué haces ahí? Me topé con tu novio. Volvió a demostrar lo cobarde que es. ¿Podrías conseguirme algo de ropa? Ropa. Mi ropa no. No, perdón, mi ropa no te sirve. Espérame. Escóndete, tápate. Me tenías con los nervios de puntas. Elvis, ya íbamos a llamar a la policía. No deberías tomar así, te puede dar cirrosis. Cirrosis. ¿Y ustedes? ¿No van a decir nada? ¿Eh? ¿Dónde estaban? ¡Ah! Estábamos haciendo respetar el apellido de esta familia, tía. ¿Estábamos? ¿Estábamos, lloronas? Miren, no hay nadie que deteste más a los Vargas, que yo. Pero de todas maneras, yo no quiero que mi hijo se meta en problemas. Nada, se le acabó el corrido a ese. Al amante de Julieta lo voy a aplastar como un gusano, jefa. Te voy a ayudar. No te metas en problemas por Julieta. No te preocupes, tía. Con el sustito que le dio mi primo, no va a hacer falta, créeme. ¿Sustito? ¿Pero qué sustito par de holgazanes? ¿Que no estaban para cuidarlo? ¡Lárguense de aquí antes de que el sustito se los ponga yo! ¡Órale! ¡Afuera! ¡Regresa, tía! Hijo, todas las mujeres del barrio están enamoradas de ti. Ya olvídate de Julieta. No me voy a olvidar de Julieta. Está aquí, jefa, aquí metida. No se va a salir, ¿eh? Ay, de veras.
Aquí se respira un verdadero ambiente hogareño. Sí. El hogar es la primera escuela del hombre. Antonio, tengo que agradecerle que ayudara a mi hija. Lo que hizo Elvis es... Nefasto. Imperdonable. Sí, bueno, yo lo vi muy mal. Muy mal. Y perdón por mi comentario, pero en lugar de bipolar parece un delincuente. Mire, no es eso. Yo lo conozco desde niño y no es malo, pero pues perdió a mi hija. Y no todos saben perder. Bueno, yo les agradezco mucho. Quisiera dejarles mis números para ponerme a su disposición. Sí, ¿tiene plumas? Sí. No. Ah, aquí yo tengo. Perdí todo. Siempre estoy preparada. A ver, viene. Aquí. Gracias. 2160 29. Gracias. Esta es la oficina y el celular. Sí. Muchas gracias. Supongo que Julieta debe estar descansando. Perdón, debo irme. No. Quédese ahí. Julieta, el señor Antonio ya se quiere ir. Siéntese. Sí. Bueno. Siéntese, por favor. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos. Papá. Ah, sí. Despierta, Antonio, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. A ver, pide un deseo. Perdón, es que... No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo pídelo con todo tu corazón. Pídelo. Gracias. De todo corazón, gracias. ¿Qué tal la boda de tu hermano? ¿Quién eres? Ok. No quieres ser obvia. A ver. Pues ¿a cuántos más les destrozaste el celular? No hubo boda. Órale. No hubo boda, qué fuerte. En mi casa también hubo un rollote con mi jefe. Pero mejor ni hablar de eso. Lo siento. ¿Nos vemos mañana? No sé. Tengo que... Pues me lo debes por haber roto mi cel. Iré a una asamblea sobre la reforma educativa. ¡Yes! Cuando pasa algo que parece malo, descubrimos que nos trae algo mejor. Salud por eso. Y por ustedes. Por una familia amorosa, unida. Salud. A veces uno va tras una felicidad artificial, ¿no? Sin darse cuenta que el verdadero éxito es esto, ¿no? Y bueno, hay que meterse un fregadazo, como yo, ¿no? Para abrir los ojos. No. Lo importante no es caerse, sino volverse a levantar. Sí. Gracias, don Paco. Nunca voy a olvidar este momento, de veras. Muchas gracias. Con permiso. Me tengo que ir. Perdón, con permiso. El deseo. No se te puede olvidar. Sí. Gracias. Un placer. Un placer que haya venido y conocerlo. Ya sabe, aquí tiene su casa. Puede venir cuando quiera. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. A ti. Señor. Le deseo mucha suerte y ojalá arregle sus problemas con su familia y con su esposa. Te acompaño a la puerta. Sí, por favor. Gracias, qué amable. Con permiso. Gracias. ¿Te quedan bien? No. Ya, tienes que olvidarlo, ¿sí? Sí, te juro que sí. No voy a llorarle toda la vida. Al menos me di el gusto de vengarme. ¿Cómo? ¿Qué le hiciste? Cuando lo vi, no sé qué me pasó, pero besé a Antonio. Le dije a Elvis que él era el amor de mi vida. Se me salió así sin ni siquiera planificarlo. ¿Qué? Pues en una de esas, pues, ¿se te hace realidad? ¿Cómo crees? Antonio está casado. Además, ahorita yo no estoy para pensar en otro amor. Bueno, yo no estoy tan segura. Creo que alguien ya recibió el fregadazo del amor.
Y bien fuerte. Estás más loca que una cabra, ¿sabes? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Venga. Despierta, papá. ¿Y tu ropa, mi amor? ¿De dónde vienes? Vengo del mundo real, en donde todos dicen y hacen lo que sienten. Digo, pero ¿nos puedes explicar de dónde sacaste esa ropa inmunda? ¿Inmunda? Bah, a mí me parece normal. Bueno, de hecho, creo que deberíamos comenzar a vestirnos un poco más sencillos, ¿no crees? God, no. Oye, no. Lo siento. Todo esto es mi culpa. Ustedes son el reflejo de lo que yo he creado, ¿sí? Por eso les pido perdón. Yo creí que les estaba haciendo un bien, pero no. Les hice daño. Papito, yo sabía que ibas a reaccionar. Digo, realmente sí me asustó, ¿no? Tu reacción tan exagerada del día de hoy. Qué bueno que pensaste bien. No, ya me hasta un infarto me estaba dando. No, o sea, imagínense que yo pensé que íbamos a trabajar y todo. La broma de las tarjetas de cancelarlas estuvo buenísima. Sí, bueno, es que se me ocurrió, caray. Pero ¿sabes qué, hijo? No es ninguna broma, no. Las tarjetas se van a quedar canceladas. Sí. ¿Cómo? Yo me refería a los errores que he cometido como papá, dándoles todo a manos llenas. A mis hijos, a mi esposa, a mi suegra. Pero bueno, eso se acabó. ¿A dónde quieres llegar? Porque sin dinero no se puede vivir ni aquí ni en China. No, sí, Cata, sí se puede. Y a partir de mañana se los voy a demostrar. Voy a reeducarlos y les juro que un día me lo van a agradecer. No, Bueno, no. pero ¿de qué se trata toda esa Pero reeducación? sí Porque no se sirven puede las tarjetas. A ver, calma. O sea, Calma, por favor. Pues no entendemos. Calma. Mañana platicamos, ¿sí? Hoy ha sido un día bastante agitado. Necesito descansar. Con permiso. Provecho, ¿eh? Provecho. ¿Cómo era eso del karma, Elton? ¿Que cuando haces daño en tu siguiente vida naces cucaracha? Vámonos, que aquí no hay ni aire que respirar. Vente. No puedes ser un avaro con tu propia familia, por el a amor ver, perdón, de Dios. no se trata de avaricia, se trata de ver las cosas de una forma diferente, ¿sí? ¿Me entiendes? Yo creo que ya basta de despilfarros, de poner por encima lo material en vez de lo humano. Oh, es que eso es muy fácil de decir cuando se tiene una cuenta en el banco con muchos ceros por delante como la que tú tienes. A ver, perdón, ¿y tú crees que yo debo avergonzarme por eso? Yo creo que mi dinero lo he ganado a pulso, ¿no crees? No, tienes razón. No, claro. Yo debo predicar con el ejemplo, caramba. ¿Cómo no me di cuenta? Yo debo cambiar para mostrarle a mis hijos. No, voy a renunciar a la gerencia general del banco. No. Voy a buscar un trabajo más modesto que me permita disfrutar las cosas simples de la vida, de mi familia. No, yo nunca dije eso. Yo no estoy hablando de eso. No, ¿Cómo claro se que te sí, ocurre renunciar? eres No. una reina. No, yo no dije eso. Yo no hablé de la gerencia. Siendo financiero, ¿cómo no me di cuenta? ¿Qué haces aquí? Nada. Que todavía no puedo creer que a la mujer a la que le entregué mi corazón lo parche por la mitad. ¿Y por qué, Julieta? ¿Por un viejo ricachón? Antonio y yo no tenemos nada. Lo conocí cuando salí de la iglesia y me robé su coche para escaparme de ti. Por favor. Sí, lo besé. Lo besé para que me dejaras en paz. Pero sobre todo para que supieras a qué sabe la traición. Te estás justificando porque te caché con tu amante. No tengo que justificarme. Pero ahora que lo dices, dime qué piensas de esto. Ahora dime. Dime quién traicionó a quién. Me parece broma, ¿no? Pero no. Voy a seguir el llamado de mi corazón. ¿Ah, sí? ¿Y el llamado de los gastos diarios? Del tren de vida al que no solamente nosotros estamos acostumbrados, sino tú también. ¿Qué va a pasar con todo eso?
¿Vamos a vivir de los ahorros hasta que se terminen o qué vamos a hacer? No, Cata, no. Señores, señorita, todos tenemos que trabajar. Menos yo. Sí, porque soy menor de edad. Tú vas a trabajar de otro modo, ¿no? Te vas a ocupar del jardín de la casa. Pa, neta que soy muy alérgico a las plantas. El que va a terminar perdiendo soy yo si descuido mis estudios. A ver, ya, basta. Esto parece una pesadilla, pa. Y si es una broma, es de pésimo gusto. Digo, te puedo aceptar que yo a veces soy un poquito berrinchuda a veces, pero tampoco soy una delincuente. No. O sea, pa, solo se me olvidó lo de tu cumpleaños. Ya te pedí perdón. A ver, no, mi vida, mira. Tal vez ahora te cuesta entenderlo, pero todo esto lo hago porque los amo. Yo quiero que mis hijos sean buenas personas, ¿sí? La mayor riqueza en este mundo no es lo que tenemos, sino lo que somos. Esta va a ser la única herencia que les voy a dejar. ¿Por qué tienes que hacer todo más grande, eh? ¿Por qué? ¿Te parece? Ahora solo falta que me digas que el del video es tu clon, tu hermano gemelo. No sé. Ok, sí soy yo. Te lo juro que no me acuerdo de esto. No. Seguro me drogó Fonsi, Wisin, ya sabe que son... Por favor. ¡Ya deja de mentir! Te conozco perfectamente. Estabas ahí montando tu orgifiesta mientras yo estaba creyendo que me iba a casar con el hombre más maravilloso y fiel del mundo. ¿Sabes algo? Yo te quería. No digas eso. Te quería mucho. Gatita, no digas eso, por favor. Perdóname, te juro que voy a cambiar, te lo juro que... Sí, cambia. Pero no para mí. Para la que siga. Y nunca me vuelvas a llamar así porque no lo soporto. Gatita. Don Paco, ¿también vio el video? ¿Sabe quién se lo dio a Julieta? No lo sé y eso ya no importa. ¿En serio, Elvis? ¿Así de burdo la perdiste? ¿Por nada? Ya sé. No nada más me duele perder a Julieta, me duele perderlo a usted, que se ha comportado como un papá para mí. Don Paquito, por favor, ayúdeme a recuperar a su hija. Por favor, por favor. No, Elvis, acepta tus errores. Y respeta la decisión de Julieta. Que cada quien siga su camino. La que te perdió fue ella. ¡Focalízate! Te dejó plantado en el altar. ¿Entiende? Esa es la humillación. Y luego se fue con el tipejo ese. No, a ver, madre, tranquilízate. No sé, lo que ella me dijo es que lo había conocido fuera de la iglesia, nada más. Sí, te dijo misa, mijito. Mira, está muy mal que yo diga esto, porque soy mujer. Pero ¿quién fue el que hizo que Adán mordiera la manzana? ¿Su mejor amigo? No, pues no fue su amigo. Pues no, fue una mujer. Sí. Las mujeres somos astutas, ¿me entiendes? Ella lo está haciendo para encubrir su engaño. Ay, ¿cómo puedo hacer para salvarte de tanta maldad? Ya, a ver, Ama, ya, por favor, entiende. A ver, Julieta es el amor de mi vida y yo confío en ella, ¿ok? Aquí el único que no la merece pues soy yo. Te recuerdo que te hice un favor y pues tú a cambio quedaste ser más amable conmigo. Cuando dije amable, me refería a ser educada. O sea, saludarte y ya. ¡Ey! ¿Qué? ¿Crees que me vas a ver la cara de estúpido? Traicioné a mi primo grabando el video de su fiesta de despedida con esas tipas porque tú me lo pediste. Así que pues, o te pones más flojita o se lo cuento a todo el mundo. Venga, vaca. No tienes cómo comprobarlo. Y mejor para ti que no le cuentes nada al Elvis, porque él se va a enojar más contigo que conmigo. A ver, ¿quién pierde más? Pierde más tú perdiendo la descendencia. Hola. No te pago para que estés de perrito faldero, ¿verdad? Habla. No. Vámonos. Antonio. Hola. Qué sorpresa, ¿qué haces aquí? Vengo a entregarte la ropa de tu papá. Ay, muchísimas gracias. ¿Cómo te fue con tu familia? Bien. Bueno, no está resultando fácil, pero pienso seguir adelante. ¿Y tú? ¿Te reconciliaste con tu novio? Hablamos, pero lo nuestro terminó. Más que claro eso. ¿Quién es ese? El ricachón, güey. ¿Quieres pasar a tomarte un café? No, gracias, no. La última vez que lo hice casi me matan. Es mi gatita, ¿verdad? No, mejor me voy. Debo seguir reparando mi vida. Claro.
Te deseo la mejor de las suertes, te la mereces. Oye, por cierto, ¿te ves muy bien? Bueno, gracias otra vez. Bueno, tú estás más bonita que ayer. Gracias. Bueno. Adiós. Adiós. Mi jefa tenía razón. Ese me está robando mi joya. Esto se trata de otra cosa. Se trata de pelear por lo que es justo para todos nosotros. Sí, yo de hecho llevo varios años en esa misma lucha. ¿En serio? Sí, claro. ¿Y por qué nunca te había visto en las manifestaciones? Ah, bueno, porque mi lucha es más silenciosa. Yo estoy haciendo una tesis, bueno, más bien una tesina, pero cuando ya entre a la carrera voy a hacer una tesis de la educación. Wow. Javi, perdón, yo pensé que solo eras un niño fresa. Perdón, es que no soporto que lo único importante para ellos sea el dinero. Yo también los odio. De hecho, a mí me ha costado mucho trabajo salir adelante y en mi colonia a veces ni siquiera hay agua. Ves que soy igual que tú. Madonna. Tomás. ¿Cómo está el marido más guapo y dulce del mundo? Manchada. Mire, nada más. Híjole, no, pero ahora sí. El mendigo está casado. ¿Qué hacen ustedes aquí? Esto es un abuso. Salgan de mi casa ahora mismo. Tú y yo vamos a arreglar la cuenta que tenemos pendiente, ¿me entendiste? A ver, yo a ti no te debo nada. Así que será mejor que se larguen o llamo a la policía. ¿Quiénes son estos señores, Antonio? ¿Y por qué te están hablando así? No te preocupes, no te preocupes. Es solamente un malentendido, pero los señores ya se van. Malentendido. Un pequeñito malentendido, ¿verdad? Pero no se preocupe, permítame, preciosa y bella dama, le voy a contar lo que este cobarde no se atreve a decirle. El millonetas, este, es el amante de mi novia. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas